trombosis venosa profunda de extremidades. Entonces, para esto tenemos como invitado a un excelente profesor que tiene una experiencia amplia en el manejo de la trombosis de forma clínica y también en el manejo de la trombosis de forma quirúrgica. Un gran amigo también, Gerardo Peón Peralta, y pues él es angiólogo, cirujano vascular. Él es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, ha sido secretario en esta ocasión, de hecho es secretario de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, es uno de los socios fundadores del Foro Venoso Mexicano, y él está en Mérida, él es de ahí, radica ahí, es miembro del staff médico de la Clínica Mérida de Yucatán y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Anáhuac. Bueno, es un currículo extenso, pero importante, pero es más importante saber que el doctor Gerardo Peón es un excelente profesor, ya ha estado en otras ocasiones como profesor en diferentes foros, México y de forma internacional. Y pues le dejamos la palabra a Gerardo. Gracias por esta presentación que nos vas a hacer. Y no tengo más que decir que dejarte hablar y ilustrarnos con tu presentación. Pues muchas gracias, Omar. De las cosas que dijiste, desde luego que el título más valioso es el ser tu amigo. Muchas gracias por tus palabras. Una presentación pasada, pero te agradezco mucho todo lo que dices y tus consideraciones. Y desde luego que también muchas gracias al Foro Venoso Mexicano, especialmente al doctor Valente Guerrero, al doctor Arturo Parra, al doctor Erasto Aldret, por considerarme como profesor para platicar acerca de este tema. Por favor, que me avisen si todo va bien con el audio y con el video y si ya se está viendo mi presentación para que podamos empezar. Todo bien, Gerardo. ¿Todo bien? Perfecto. Sí, se observa bien y claro. Perfecto, muy bien. Pues vamos a seguir. La verdad es que me ha dado un gusto tremendo que me haya pedido Valente este tema, porque como les platicaba Omar, es la trombosis venosa una de las patologías dentro de la angiología que a mí más me apasiona. Es uno de las enfermedades que más me gusta tratar y más me gusta estudiar. Así es que pues, fue para mí una suerte que me hayan considerado para platicar acerca de la trombosis venosa. Y bueno, y en realidad de trombosis venosa hay muchísimas cosas que platicar, ¿no? Solamente de cualquiera de los puntos de epidemiología, diagnóstico, tratamiento. Existen tantas controversias que podríamos pasar cursos enteros hablando acerca de esta enfermedad y el impacto que tiene en la sociedad, ya que es una de las principales causas de muerte en México y en el mundo. Así es que hoy nos vamos a enfocar primordialmente a dos factores de la enfermedad de la trombosis venosa, que son el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Para empezar, vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a la mejor manera de referirnos a la trombosis venosa, que es de por sí una enfermedad que tiene muchos factores que la producen, pero se caracteriza por la obstrucción de la vena, especialmente y con mayor frecuencia en las venas profundas de los miembros inferiores de las piernas. Y desde luego que la expresión más grave de esta enfermedad es que este trombo, este coágulo que se formó dentro de las venas de las piernas, viaje haciendo un embolismo hacia las arterias pulmonares, provocando esta grave complicación que se llama la embolia pulmonar. Durante muchos años estuvimos acostumbrados a estudiar esto como dos enfermedades diferentes, la trombosis venosa
y la tromboembolia pulmonar. Pero es ahora un consenso que es solo una enfermedad, y su complicación más grave, de manera que ahora en vez de llamarle trombosis venosa y tromboembolia pulmonar, nos debemos referir a ella como una sola entidad clínica que se llama enfermedad tromboembólica venosa. Aunque no se haya ocurrido la embolia pulmonar, se llama enfermedad tromboembólica venosa porque tiene el riesgo de desarrollar el embolismo pulmonar, que es una complicación muchas veces fatal, desde luego dependiendo del tamaño del coágulo que viaje hasta los pulmones. Poniendo esto en claro, vamos a hablar acerca de estos dos puntos muy importantes que son el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa. En cuanto al diagnóstico, chispas, es una de las condiciones más difíciles para el médico diagnosticar algo que no se manifiesta, ya que entre el 50 y el 80% de las trombosis venosas en los miembros inferiores cursan asintomáticas. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que sufren coágulos en las venas de las piernas no van a dar manifestaciones clínicas. O sea que van a cursar sin manifestarse y muchas veces la primera manifestación de una trombosis venosa es la embolia pulmonar. De ahí que tanta muerte súbita, especialmente en México, sea calumniada de infarto al miocardio, cuando muchas veces la muerte súbita se ocurre por una tromboembolia pulmonar que vino de una trombosis venosa profunda de las piernas que no fue diagnosticada. Así es que tenemos que en el 80% no da manifestaciones y la debemos sospechar desde los antecedentes y los factores de riesgo que tengan los enfermos para desarrollar esta enfermedad. La sospechamos cuando existen situaciones que favorecen la trombosis y estas situaciones clínicas las podemos ver desde 3 puntos de vista, desde 3 ángulos que nos describió Virchow en 1856. Las condiciones que permiten que la sangre se mueva menos, la estasis venosa. Los pacientes que han pasado mucho tiempo sin moverse, sin caminar, como quien tiene una hospitalización prolongada, como quien tiene una lesión que le impida caminar, como los pacientes que están acostados en la terapia intensiva durante varios días sin poder movilizarse adecuadamente, estos enfermos tienen un riesgo de formar coágulos en las piernas porque la sangre se mueve muy lentamente. Y Virchow nos enseñó que si la sangre no se mueve dentro de las venas, se va a coagular. Si este paciente además tiene una lesión vascular, como en el trauma, como los pacientes que operan los ortopedistas de recambios articulares de rodilla o de cadera, en donde se traumatiza importantemente las venas con la aplicación de los manguitos del quide, o donde se golpea la médula ósea con los instrumentos de ortopedia y además se les inyectan sustancias adhesivas para que se peguen las prótesis, eso va a lesionar el endotelio y eso va a lesionar las capas que recubren por dentro las venas, favoreciendo también de esa forma la creación de coágulos adentro de las venas de las piernas. Por otra parte, si hay alguna situación en donde la sangre tenga una predisposición para perder su estado líquido, para coagularse, ya que los sistemas fibrinolíticos estén alterados o que exista, por explicarlo de alguna forma, que la sangre esté más espesa
¿sí? Que es a lo que se refería Virchow cuando hablaba de este fenómeno de un aumento en la viscosidad, como en el puerperio cuando hay tanta hormona, como en los enfermos de padecimientos reumáticos como los síndromes antifosfolípidos, como quien tiene una trombofilia por disminución de los anticoagulantes naturales como la antitrombina, la proteína C, la proteína S. Entonces, en esas situaciones, nosotros también debemos sospechar un riesgo más alto de trombosis venosa de las piernas. De manera que todas estas situaciones que producen estasis, hipercoagulabilidad o daño vascular, las vemos reflejadas en estos que consideramos que son los factores de riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa. Así que si los pacientes tienen edad avanzada, han pasado mucho tiempo en cama, han tenido una trombosis antes, tienen sobrepeso, les han operado, tienen insuficiencia cardíaca, todos estos factores de riesgo nos deben empezar a hacer pensar que los enfermos puedan desarrollar coágulos en las piernas, aun cuando no se manifieste clínicamente en la pierna. Así es que tendríamos que empezar por saber quién está en riesgo de desarrollar trombosis para empezar a sospechar la enfermedad. Ahora, en el otro 20% de los enfermos que sí se manifiestan clínicamente, la trombosis venosa puede ser manifestada desde muy leve edema hasta síntomas muy aparatosos que pongan inclusive en peligro la pierna por una gangrena venosa, ¿sí? Como es la flegmasia cerúlea. Cuando hay signos y hay síntomas, entonces una trombosis venosa profunda se manifiesta por dolor en la pierna, ¿sí? Que es un dolor muy intenso, ¿sí? Especialmente cuando se palpa profundamente, se aprieta la pierna, hay un dolor muy intenso que llamamos los angiólogos actividad flevítica, ¿sí? Acompañado de un edema, pero no es un edema suave, es un edema tenso, un edema duro que contrasta con la pierna contralateral, en donde no podemos sospechar que sea una retención hídrica por enfermedad renal o por insuficiencia cardíaca o por mixedema, ya que esas patologías son sistémicas y retienen líquido de manera pareja en todo el cuerpo. Cuando tenemos este edema duro, asimétrico, con un aumento en el perímetro de las piernas, con tensión de masas musculares, entonces es muy probable que se trate de una trombosis venosa. Desde los 1800, ¿sí? Se han descrito clínicamente algunos signos de trombosis venosa que manifiestan la actividad flevítica, como el signo de Hollow, el signo de Homans y el signo de Lowenberg, ¿no? Y ahí existen algunos otros también, pero los signos más conocidos son, por ejemplo, el signo de Hollow, que consiste en un intenso dolor a la compresión de las masas musculares en la pantorrilla. Cuando nosotros apretamos la pantorrilla del enfermo con trombosis y actividad flevítica, entonces nos pega un grito de dolor intenso, ¿sí? Y eso se llama el signo de Hollow. Si despertamos la actividad flevítica mediante la dorsiflexión del pie, esto lo que hace es que extiende el compartimento posterior de la pierna, el superficial y el profundo, haciendo que se compriman los vasos del plexo sóleo, que si están inflamados y llenos de coágulos van a desarrollar intenso dolor. Eso se llama el signo de Homans, que es el dolor a la dorsiflexión del pie.
Y el signo que tiene más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico clínico de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores es el signo de Löwenberg. Este signo es el despertar del intenso dolor de actividad flevítica durante la insuflación del manguito del baumanómetro. ¿Qué tanto hay que inflarle para pensar que es una maniobra positiva? Bueno, en realidad los pacientes empiezan a desarrollar dolor desde que se supera la presión diastólica, ¿no? Ya que el vaciado y la precarga van a estar más aumentadas. Al comprimir las venas, entonces podremos sentir un intenso dolor flevítico en la pantorrilla al inflar el baumanómetro. Aunque en realidad Löwenberg lo describió el dolor intenso de la pierna, la insuflación de 150 milímetros de mercurio del manguito del baumanómetro. Una alternativa clínica que tenemos para el diagnóstico de la trombosis venosa es este score que publicó el doctor Wells en 1998, que es la escala de Wells o puntuación de Wells para trombosis venosa profunda. Y se le da un punto clínico de score a cada una de estas 8 condiciones clínicas, que son si el paciente tiene cáncer, si tiene parálisis o ha estado inmovilizado, especialmente el miembro inferior, si ha estado en reposo en cama más de 3 días o que si ha tenido cirugía mayor en el último mes, si tiene un dolor que pueda ser en el trayecto del sistema venoso profundo, si tiene edema en toda la extremidad, si la pantorrilla tiene unas diferencias de perimetría de más de 3 centímetros en comparación con la extremidad contralateral, si tiene edema con fobia o circulación venosa colateral, se le aplica un punto a cada situación clínica, a menos de que tengamos un diagnóstico alternativo tan probable o más que la trombosis venosa. Ese es el único factor clínico que nos resta 2 puntos. Por ejemplo, si es un edema unilateral, pero es un paciente que ha tenido amigdalitis y la pierna además está roja, caliente y dolorosa, entonces podemos pensar en una celulitis, en una celulolinfangitis, que es diagnóstico diferencial de trombosis venosa. Y eso nos quitaría 2 puntos del score de Wells. De manera que si el paciente tiene más de 2 puntos del score de Wells, es decir, 3 o más, entonces la probabilidad de tener una trombosis venosa es del 85%. Es una predicción muy certera del diagnóstico de trombosis venosa profunda, 85%. Es una de las funciones más importantes del médico, el diagnóstico y la predicción de cómo le va a ir con esa enfermedad, y esto lo logramos muy efectivamente con la puntuación de Wells cuando tiene 3 o más factores de estos que hemos platicado. Si es 1 a 2, el riesgo es moderado, la probabilidad es más baja que la de un volado. Y si no tiene ni uno de estos factores, entonces es muy probable que no tenga trombosis venosa. O sea, nos sirve tanto para confirmar una alta probabilidad de trombosis venosa como para descartarla. Si no hay ningún punto de la escala de Wells, la probabilidad de que el paciente no tenga trombosis venosa es del 95%. Así es que esta es una herramienta muy valiosa, una herramienta clínica que tenemos al alcance del interrogatorio en cualquier consultorio y en cualquier situación. De manera que, pues sí, la clínica es lo primero y la clínica es la primordial forma de sospechar acerca de una trombosis venosa. Si ustedes están en su consultorio y se presenta un enfermo
con una pierna inflamada, dura, tensa, dolorosa, y ha tenido alguna historia que le ponga en riesgo por estasis venosa, hipercoagulabilidad o daño vascular, entonces podremos estar prediciendo con mucha certeza el diagnóstico de trombosis venosa profunda, de que se haya formado un coágulo en las venas profundas de la pierna de este paciente. Lo que sigue es confirmarlo. Una manera que nos acerca a la confirmación es el laboratorio, con una prueba que se llama el dímero D. El dímero D es un marcador de trombosis. Se eleva la cantidad de dímero D en sangre cuando se forma un coágulo. Es sensible en el 95% de los casos y quizá más del 95% de los casos de una trombosis aguda. Se va haciendo negativo conforme el coágulo se va haciendo viejo, pero es altamente sensible y prácticamente yo me atrevo a decir que no hay trombosis venosa profunda aguda sin elevación de dímero D. Sin embargo, hay muchas otras condiciones clínicas que también elevan el dímero D. Así es que tiene muy poca especificidad y el valor del dímero D lo tenemos especialmente cuando es negativo. Si el paciente llegó con el cuadro clínico sugestivo y el dímero D es negativo, entonces podemos prácticamente asegurar que no tiene trombosis. A diferencia de cuando encontramos a un paciente con dímero D alto, entonces eso nos hace sospechar aún más de trombosis venosa, aunque no tengamos una comprobación todavía, porque la comprobación la tendremos al ver el coágulo. ¿Qué es el dímero D? Bien, pues el dímero D es un producto de la degradación del fibrinógeno. Si ustedes recuerdan, la coagulación se forma por la agregación de plaquetas que sellan con una proteína que es la fibrina. Y la fibrina se forma por la actividad de la cascada de la coagulación, por sus vías directas e indirectas, si la queremos entender así, o por el modelo celular de la coagulación. De manera que cuando la vía intrínseca y la vía intrínseca coinciden en la activación del factor 10, ¿sí? Y pasamos del factor 10 a factor 10 activado, entonces el factor 10 activado va a catalizar la protrombina a trombina y la trombina va a catalizar el paso de fibrinógeno a fibrina. ¿Cómo hace la trombina para convertir al fibrinógeno en fibrina? Pues va a librar al fibrinógeno de estos productos que lo hacen hidrosoluble, ¿sí? Entre estos productos de la degradación del fibrinógeno se encuentra el dímero D, que es la proteína o la fracción del fibrinógeno que se libera en el paso de fibrinógeno a fibrina, que es el fenómeno de la coagulación que sucede en la trombosis venosa profunda. Los valores normales ahora se consideran de 235 nanogramos por mililitro. Tradicionalmente el valor de corte había sido 500, especialmente en los adultos mayores, en los viejos. Encontramos dímeros D más altos de manera cotidiana, así es que en el paciente de más de 70 años, a veces dímero D de 1000 es normal. Pero ahora se considera que en el hombre joven, 235 nanogramos por mililitro es el valor normal. Así es que ya más de 500 de dímero D nos hacen aún sospechar más en la trombosis venosa profunda. De manera que ya con la clínica y el laboratorio empezamos a sospechar más intensamente en una trombosis venosa y para confirmarlo debemos ver el coágulo. Hoy por hoy el estándar de oro de los estudios de gabinete para la confirmación de la trombosis venosa es el ultrasonido.
El ultrasonido es una herramienta, pues hasta cierto punto económica, muy disponible en la mayoría de las trincheras médicas, que nos va a permitir ver con mucha claridad las venas y su interior para poder diagnosticar si existe un trombo en las venas profundas. El ultrasonido ve las venas cuando están normales, más o menos de esta forma. Esto es una vista transversal, ¿sí? Dicen cross-seccional, de un paquete vasculonervioso femoral, o sea, a nivel de la ingle, por debajo de la división de la arteria femoral común en arteria femoral superficial y femoral profunda. De manera que la estructura grande que se mira en medio es la vena femoral común y las orejitas que se le ven aquí son la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Es una imagen que dicen los ultrasonografistas que les recuerda al ratón Mickey Mouse, en donde la cabeza es la vena femoral y las orejas del ratón son la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda. Esto es si vemos a la vena femoral por debajo de la división de la arteria femoral común en superficial y profunda. Si vemos la vena femoral común a nivel de la arteria femoral común, entonces vamos a ver dos bolitas, una de la vena y otra de la arteria, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos el ultrasonido sin hacer compresión, sin apretar fuerte, entonces podemos ver a la vena completamente llena, ¿sí? Pletórica de la sangre que la llena. Y cuando nosotros hacemos una compresión, es decir, que apretamos la vena, el transductor sobre la ingle, entonces podemos ver que esto colapsa la vena y cómo se aplasta la vena femoral común, ¿sí? Con lo que podemos prácticamente decir que en ese sitio no hay trombosis. A esta maniobra o a este estudio se le llama ultrasonido de compresión. No quiere decir que sea un aparato especial que haga un ultrasonido diferente. El ultrasonido de compresión es aplastarle la ingle con el transductor para ver si se aplasta la vena, si se colapsa, lo cual nos dice que no está ocupado su interior y que no tiene trombos en su interior, ¿sí? En cambio, si aquí vemos la arteria femoral, ¿sí? Y sin compresión vemos aquí la vena femoral, incluso ya vemos algunas partes más hiperecoicas en el interior de la vena. Y al poner la compresión, al ponerlo con compresión, vemos que no se colapsa la luz de la vena, sino que es imposible hacer que sus paredes se toquen. Entonces, aquí sí hay trombosis venosa. El ultrasonido de compresión es la primera forma de diagnosticar la trombosis. Sí hay trombosis. Y no solo eso, sino que el ultrasonido nos puede dar más información, ¿sí? Aún en escala de grises, si vemos la vena a lo largo, vean ustedes como si vemos estos ecos hiperecoicos en el interior de la vena, ya nos están hablando que la vena está ocupada. Incluso vean ustedes, se puede ver cómo hay zonas que están ya despegadas de la vena, lo que hace más riesgoso que este trombo pueda migrar y que pueda viajar hacia el pulmón, ¿sí? Y vean ustedes aquí como este vaso más profundo, al aplicarle el Doppler, la herramienta de color del ultrasonido, en donde el flujo sanguíneo, el movimiento de la sangre se traduce en color, vemos cómo aquí se está moviendo la sangre en dirección de regreso al corazón y en esta zona la vena está ocupada por un coágulo. Así es que cuando usamos el ultrasonido en la parte de Doppler y vemos que no se llena de color
la vena, entonces también confirmamos la presencia de un trombo. ¿Sí? Vean aquí igual, en esta zona no se llena de color la vena. ¿Por qué? Porque está ocupada por completo de un trombo que impide el paso de la sangre. Si además le aplicamos esta herramienta dúplex en donde tenemos la capacidad no solo de ver el flujo en colores, sino medir la velocidad a la que se mueve la sangre, estas rayitas que hace aquí el ultrasonido nos hablan de la velocidad a la que está pasando la sangre entre estos dos puntos que están adentro del cuadro del color. La sangre que pase por aquí a cierta velocidad va a ser detectada, y mientras más grandes sean estas rayas, quiere decir que la sangre corre a una velocidad más acelerada. De manera que en una situación en la que vemos que la sangre está corriendo aceleradamente y con un flujo fásico, es decir, que durante la inspiración y expiración se acelera y se desacelera el flujo de la sangre, eso es un hallazgo normal que descarta trombosis. En cambio, si como en esta situación, vean ustedes que estamos en la vena femoral común, en el sitio de la confluencia con la vena safena, y tenemos un silencio en el dúplex en donde no vemos movimiento de la sangre, entonces nuevamente volvemos a confirmar la presencia de un trombo dentro del sistema venoso profundo, ¿sí? Y aquí igual en esta imagen en donde en una vena poplitea, en la confluencia con la vena safena menor por detrás de la rodilla, tenemos un silencio en el dúplex, quiere decir que no hay movimiento de líquido dentro de la vena y por eso estamos teniendo esta ausencia de flujo. Otra manera de diagnóstico es hacerlo por rayos X directamente, y eso se llama flebografía o venografía, en donde se inyecta medio de contraste dentro de las venas para que corra y nosotros podamos ver el interior de las venas, como en este paciente que llegó por una embolia pulmonar y con el antecedente de un accidente que le había requerido la colocación de un clavo centromedular en el fémur derecho. La sospecha era que tuviera una trombosis aquí. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Encontrar que la trombosis la tenía en la pierna no fracturada. Vean ustedes cómo se ve el negativo del trombo y cómo llega el medio de contraste hasta este punto de la vena femoral superficial y ya no se continúa ni una gota más por el sistema venoso profundo, solamente por circulación venosa colateral superficial corre el medio de contraste. ¿Sí? Estos son otros dos ejemplos de flebografía en donde vean ustedes cómo se ve claramente, ¿sí?, el negativo del trombo que está recorriendo por dentro la vena, ¿sí?, y deja pasar el medio de contraste alrededor del trombo. A esto, cuando el trombo se está despegando de la vena, tenemos más riesgo de embolia pulmonar. Vean ustedes, son varios decenas de centímetros de trombo que si se llegan a ir hacia el pulmón, puede ser una situación fatal. Aquí cuando vemos imagen de doble riel, cuando vemos medio de contraste alrededor del trombo, le llamamos trombo flotante, ¿sí? Igual en este caso, vean cómo aquí vemos que hay mucho trombo y que aquí hay oclusión de la vena ilíaca. Son datos que nos da la flebografía. Y ya viendo el trombo, ya tenemos el diagnóstico de trombosis venosa profunda y lo que sigue es calificarla. ¿Qué tan peligrosa o qué tan riesgosa es la enfermedad? Bueno, si la enfermedad es proximal, es decir, que está por arriba de la vena poplitea en el segmento femoral o en el segmento ilíaco, es más peligrosa porque es un coágulo más grande que si se va al pulmón va a ocasionar una complicación más grave. A diferencia que si es una trombosis venosa distal, porque de la poplitea para abajo las venas son más chiquitas, de manera que el grosor del coágulo es mucho más pequeño y eso hace que el riesgo de una embolia pulmonar más grave sea menor. Lo mismo si la trombosis es superficial. Si está en el sistema de las venas safenas de manera superficial y que son venas más pequeñas, pues es menos peligrosa a comparación si
si el trombo lo encontramos en las venas profundas, en donde el riesgo y la gravedad es mayor. ¿Qué pasa cuando no se manifestó la trombosis venosa en la pierna y lo que tenemos es un paciente con un cuadro clínico de embolia pulmonar? Es decir, un paciente que tiene un dolor torácico intenso, con disnea, ¿sí? Un cuadro clínico súbito con sensación de muerte inminente. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver los vasos pulmonares, las arterias pulmonares? Bueno, la mejor manera de hacerlo es con una tomografía helicoidal multicorte, ¿sí? Que nos permitiría ver de manera directa el trombo en las arterias pulmonares. El problema es que no está disponible en cualquier sitio una tomografía. De manera que si hay tomógrafo, nos vamos directo a la tomografía y vemos el tamaño del coágulo y qué es lo que se necesita hacer. Pero si no está disponible una tomografía, el estudio de elección es el ecocardiograma, ya que el ecocardiograma nos va a dar manifestaciones, repercusiones cardíacas de cuando hay un coágulo en los pulmones. ¿Sí? ¿Cómo se ve una embolia pulmonar en un angiotac pulmonar, en una angiotomografía helicoidal multicorte pulmonar? La vemos, ¿sí?, como imágenes hipodensas en el interior de las arterias pulmonares, ¿sí? Esta parte de aquí, esta es la aorta, esta es el tronco de la pulmonar, ¿sí? Y esta es la emergencia de la arteria pulmonar derecha, en donde podemos ver claramente que está ocupada, y en la zona de la bifurcación de la arteria pulmonar derecha, en su segmento superior y el segmento inferior, en esa zona está ocluida la bifurcación de la pulmonar derecha, y esta es una situación muy riesgosa, ¿sí? Pero, aunque fueran coágulos mucho más pequeños, los podríamos ver, ¿sí? Vean ustedes, aquí tenemos un trombo en una arteria lobar, ¿sí? Pero aquí tenemos en arterias segmentarias y en arterias subsegmentarias, y esto lo puede detectar con mucha especificidad la tomografía pulmonar, ¿sí? Vean, este es otro caso también en donde tenemos la arteria lobar izquierda ocupada por un trombo, ¿sí? Y vean ustedes en las distintas proyecciones, en todas alcanzamos a ver los trombos en las arterias pulmonares de este paciente. Pero, ¿qué pasa cuando no hay la disponibilidad de un tomógrafo así? Entonces, la herramienta que nos va a dar esta información es el ecocardiograma. ¿Y qué se ve en un ecocardiograma con una tromboembolia pulmonar? Pues se ve que las cavidades derechas se dilatan, ¿sí? Vean ustedes, este es un ecocardiograma de 4 cámaras en donde vemos aquí los ventrículos y abajo las aurículas. Como está puesto el transductor aquí en la mitad izquierda del tórax, ¿sí? Perdón, desde el lado derecho del tórax, entonces lo que se ve primero es la punta. Estos son los ventrículos, esta es la punta, ¿sí? Así es que este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Lo normal es que el ventrículo izquierdo sea más grande y más grueso y que el ventrículo derecho sea más delgado y más pequeño. Cuando tenemos una dilatación del ventrículo y una dilatación de la aurícula, entonces estamos pensando que hay un aumento en la presión de la salida del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, por un cuadro que lo ocupa. Y también en el llenado, en la aplicación del Doppler, en la aplicación del color, en el ecocardiograma, podemos ver que hay un movimiento anormal del septo, ¿sí? Vemos como el septo no se mueve de manera ideal, ¿sí? Y que existe una relación anormal del ventrículo derecho con el izquierdo, ¿sí? Donde el izquierdo debe ser más grande, se encuentra más chico. Y el signo de McConnell, que es una alteración en el movimiento del septo interventricular y una
hipermovilidad de la punta. Ese es un signo patognomónico en el ecocardiograma de la tromboembolia pulmonar. Por este mismo estudio se puede medir la presión sistólica de la arteria pulmonar, en donde lo normal es más o menos de 30 y si tenemos más, hablamos de una hipertensión sistólica de la arteria pulmonar, diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Si nosotros hacemos mediciones tridimensionales del ventrículo derecho, entonces podemos observar que el ventrículo derecho está dilatado. Ese de arriba es un ventrículo derecho con una tromboembolia pulmonar y este de abajo es un ventrículo derecho normal, ¿sí? En donde vean cómo la parte de aquí, cómo se mueve, se contrae muy adecuadamente porque no está hipertensa esta pared ventricular libre del lado derecho, en comparación con esta zona del ventrículo derecho que se mueve muy poco y eso va a hacer que el paciente caiga en falla cardíaca, que es el motivo por el cual mueren los pacientes con tromboembolia pulmonar. Así es que ya tenemos el diagnóstico, ya vimos en dónde está el coágulo, de qué tamaño es, cuáles fueron las manifestaciones clínicas y ahora cómo lo vamos a tratar. Bien, los objetivos del tratamiento de la trombosis venosa es prevenir que el coágulo que está en las piernas viaje a los pulmones. Y desde luego prevenir así la muerte súbita del paciente. Otro objetivo es prevenir que el trombo se extienda o que progrese la trombosis, es decir, que vaya creciendo. Y cuando el tratamiento termine, no queremos que vuelva otro coágulo, así es que otro objetivo del tratamiento es prevenir la recurrencia. Y desde luego, que se dañe lo menos posible la vena que alojó el coágulo para que no tengamos complicaciones crónicas, es decir, lo que conocemos como el síndrome posttrombótico. Así es que, ¿cuáles son las opciones de tratamiento en la trombosis venosa profunda? Son 3. Anticoagulación, trombolisis o cirugía de trombectomía, que es la extirpación quirúrgica del coágulo dentro de la vena. El estándar de oro, la mejor opción para casi todas las trombosis venosas profundas, y se los dice un cirujano, es el tratamiento médico. La mejor opción de tratamiento en casi todas las trombosis venosas profundas es la anticoagulación. ¿Cómo empezamos un tratamiento de anticoagulación en un paciente con trombosis? Pues son varias las opciones. Tradicionalmente, el tratamiento empezaba con heparina no fraccionada, es decir, heparina normal, heparina completa, en donde iniciábamos con un bolo de 5,000 unidades intravenosas, continuando con 1,000 unidades por hora. ¿Cómo se indica una infusión de heparina a 1,000 unidades por hora? Bueno, pues esta es una manera fácil. Le decimos a la enfermera que le ponga 6,000 unidades de heparina en 100 mililitros de solución fisiológica y que la pase en 6 horas. Entonces, si van a pasar en 6 horas 6,000 unidades, pues más o menos van a ir pasando 6,000, van a ir pasando 1,000 unidades por hora y cuando terminen esas 6 horas, se tendrá que cambiar para volver a pasar otras 1,000 unidades por hora, que debemos ir ajustando con el TPT, porque la heparina no fraccionada lo que bloquea es la vía intrínseca de la coagulación, por lo que se verá reflejado en el tiempo parcial de tromboplastina activado. Si el valor normal testigo del TPT es aproximadamente de 30 segundos, entonces queremos tener el TPT entre el doble y el triple de lo normal. Queremos que el TPT esté más o menos entre 60 y 90 segundos para considerar que el paciente está bien protegido para que no se vuelva a formar otro coágulo como este, pero que no esté sobreanticoagulado con un riesgo aumentado de hemorragia, como este paciente que por un exceso de anticoagulación tuvo una gran hemorragia conjuntival que le lleva pues mucho tiempo para que se reabsorbe. Y pues bueno, eso puede ser además
hemorragias más graves como la hemorragia digestiva o la hemorragia intracraneal, que es a la que más miedo le tenemos. Con una mayor facilidad de tratamiento tenemos a las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina o la nadroparina, que no requieren control de laboratorio. No tenemos que hacer el TPT porque las heparinas de bajo peso molecular actúan en la activación del factor 10. Así es que no requieren control de laboratorio y se utilizan más o menos dosis fijas, ¿sí?, de anticoagulante, que son en la enoxaparina de 1 a 2 miligramos por kilo por día en la prevención y, ¿sí?, de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas en el tratamiento. ¿Sí? En la nadroparina, ¿sí?, 0.1 mililitros por cada 10 kilos de peso al día. Y si vamos a usar el fondaparinux, que no es una heparina de bajo peso molecular, pero que es un heparinoide sintético, entonces la dosis es de 7.5 miligramos al día y esas son las dosis de tratamiento de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Pero la anticoagulación la debemos mantener por varias semanas, especialmente meses. Nunca menos de 3 meses se debe continuar el tratamiento anticoagulante en un paciente con trombosis venosa. Y pues la heparina de bajo peso molecular tiene de malo que además de tener que ser inyectada, pues es muy cara, ¿no? Vale más o menos alrededor de 1,000 pesos cada dosis y si se tiene que inyectar 2 veces al día durante 3 meses, pues hagamos cuentas. Así es que lo mejor es anticoagulantes con pastillas, como los antagonistas de la vitamina K, o sea, la warfarina y la acenocumarina. ¿Sí? Lo bueno de la warfarina y de la acenocumarina es que son mucho, mucho más económicas que la heparina de bajo peso molecular, que no requieren piquetes, que son tomadas, ¿sí? Pero tiene otros puntos en contra, como que la ventana terapéutica es muy estrecha. Es decir, que se debe ir calculando la dosis que requiere cada paciente para que tenga el mejor resultado. Se ajusta con el TP porque los antagonistas de la vitamina K bloquean la vía extrínseca de la coagulación, bloquean los factores vitamina K dependientes que se producen en el hígado, que son los encargados de la vía extrínseca de la coagulación, y por eso aumentan el tiempo de protrombina. Y para eso utilizamos el INR, que es el rango normalizado internacional, que si el TP está más o menos al doble, ¿sí?, tendremos un INR de 2, y si está más o menos al triple, porque hay que multiplicarlo por una constante, entonces tenemos un INR de 3. Si tenemos un INR entre 2 y 3, el paciente está efectivamente anticoagulado, protegido contra la progresión de la trombosis y la embolia pulmonar. Pero si estamos por debajo de 2, el paciente puede retrombosar o hacer una embolia pulmonar. Y si estamos arriba de 3 de INR, el paciente puede tener hemorragia. Así es que tiene que estarse vigilando muy estrechamente el paciente con anticoagulantes, antagonistas de vitamina K, además de que tienen muchas interacciones medicamentosas. La mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos van a aumentar su efecto, igual que algunos antibióticos como las quinolonas. Y obviamente los alimentos que tienen mucha vitamina K van a bloquear su efecto, como los vegetales verdes. Entonces a los pacientes les recomendamos dietas sin vegetales verdes para que no le quiten el efecto a su pastilla. Y se debe continuar por lo menos 3 meses. Y si la trombosis es proximal, si la trombosis es más grande, si el dímero D sigue aumentado, si hay trombo residual, entonces la anticoagulación se debe continuar durante más tiempo y a veces de manera indefinida si sigue habiendo factores de riesgo. Otras alternativas de anticoagulación son los anticoagulantes orales directos, como el rivaroxaban,
¿sí? Que usamos desde la evidencia que nos dio este estudio, que se llama Estudio Einstein en 2010, en el cual nos muestra que el rivaroxaban previene efectivamente las complicaciones de la trombosis venosa profunda de una manera muy similar a los antagonistas de la vitamina K, con un riesgo de hemorragia muy parecido. Así es que el rivaroxaban es tan bueno como los antagonistas de la vitamina K en la prevención que el coágulo crezca o que se vaya al pulmón, con la facilidad de que se toma una vez al día, que no tiene interacciones medicamentosas, que no tiene que ser vigilado por el laboratorio y que nada en la dieta lo bloquea. Después del rivaroxaban apareció el apixaban, que es otro medicamento anticoagulante oral directo, también bloqueador del factor 10 activado, que tiene unos resultados muy similares a los del rivaroxaban, de manera que es tan bueno como los antagonistas de vitamina K para la prevención de la progresión de la trombosis y la embolia pulmonar, y el riesgo de hemorragia es significativamente bajo, incluso un poco más bajo que el de los antagonistas de la vitamina K. Es tan bueno con todas las ventajas del rivaroxaban, pero se toma 2 veces al día. La dosis terapéutica es de 5 miligramos de apixaban 2 veces al día en la fase crónica. En la fase aguda se dan 10 miligramos de apixaban 2 veces al día por 7 días y después se sigue con 5 miligramos de apixaban 2 veces al día, no menos de 3 meses. El otro anticoagulante oral directo es el dabigatran, pero este no bloquea el factor 10, sino que bloquea el factor 2, es decir, la trombina. Y los resultados también son similares, también se toma 2 veces al día, son 150 miligramos de dabigatran 2 veces al día para prevenir la progresión de la trombosis. Y si se continúa el tratamiento, el rivaroxaban, ¿sí?, ha demostrado ser más efectivo que el estándar de oro en la continuación, que era la aspirina. Así es que rivaroxaban 10 miligramos tiene una reducción de riesgo relativo del 74% en comparación de aspirina para evitar efectos de progresión del trombo y nueva embolia y nueva trombosis venosa. ¿Cuánto tiempo vamos a darle anticoagulantes a los pacientes? Pues para eso utilizamos la valoración clínica. Si los pacientes tienen sus factores prohemorrágicos y protrombóticos bien nivelados, como pasa en las trombosis provocadas como después de una operación, entonces podemos suspender el anticoagulante después de 3 meses si no hay trombo residual y si el dímero de ella está negativo. Y lo suspendemos tan pronto sea posible. En cambio, si el paciente tiene un riesgo más alto de hemorragia y el riesgo de trombosis es más bajo, entonces suspendemos el anticoagulante lo más pronto posible. A los 3 meses ya lo estamos suspendiendo para que el paciente no sangre. Si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, pero alto riesgo de trombosis, como que se quede con un factor de una trombofilia o de anticuerpos antifosfolípidos o que tenga cáncer o que el dímero D se mantenga elevado o que tenga una obstrucción venosa residual, entonces a esos pacientes mejor les dejamos anticoagulados durante varios meses o quizá de manera indefinida. Y cuando tenemos factores prohemorrágicos, pero también tenemos factores protrombóticos y la balanza está balanceada, pero a la mala, entonces en ese paciente tenemos como alternativas después de la fase aguda del tratamiento anticoagulante la sulodexida o la aspirina, que tiene menos riesgo de sangrar que el anticoagulante, pero más riesgo que la sulodexida. En algunos casos es buena idea operar los coágulos, especialmente cuando afectan la circulación arterial y eso se llama trombectomía venosa. En la trombectomía venosa es una operación en la que extirpamos el coágulo del interior de las venas.
Vean ustedes, en este caso es una mujer puérpera, todavía pueden ver la sutura de la cesárea, y ella tuvo una embolia pulmonar postoperatoria de la cesárea y signos clínicos en la pierna de una insuficiencia arterial causada por la trombosis venosa, lo que se llama una flegmasia cerúlea, lo que la hizo candidata a la operación de extirpar el coágulo. Vean cómo la parte superior del coágulo se extrae con estos catéteres que se llaman catéteres de Fogarty, y después la parte distal del coágulo no se puede hacer con un catéter de Fogarty porque están las válvulas que impiden que el catéter avance hacia abajo, y lo que hacemos es que exprimimos la pierna, a veces con una venda elástica como la venda de Smarch, para que salga exprimido el coágulo. Vean, así se ve el trombo después de una trombectomía venosa. La otra opción de tratamiento es la trombolisis, es decir, aplicarle medicinas que disuelvan el coágulo. Los anticoagulantes no disuelven el coágulo. Los anticoagulantes evitan que el coágulo crezca y que el coágulo se vaya al pulmón. El sistema fibrinolítico o trombolítico del paciente es el que va a deshacer el coágulo. Así es que si nosotros le damos trombolítico como el factor del activador del plasminógeno tisular o el tenecteplasa o la streptoquinasa o la uroquinasa, entonces se podrá disolver el coágulo. Es muy efectivo, es muy benéfico cuando el coágulo es muy reciente, pero si ya tiene más de 2 semanas, es muy controvertido su uso porque no se deshace el coágulo con el trombolítico. Además de que son procedimientos caros, porque se tienen que hacer en la sala de hemodinamia y el paciente tiene que ser vigilado en la unidad de cuidados intensivos. De manera que esto aumenta mucho los costos del tratamiento de una trombosis venosa. Así es que lo dejamos, particularmente cuando queremos prevenir sobremanera un síndrome postrombótico o cuando está en peligro la pierna por una flegmasia cerúlea dolens. Y cuando no podemos anticoagular al paciente, como cuando tiene un altísimo riesgo de sangrado, como que ha tenido una hemorragia digestiva o una hemorragia intracraneal, entonces se indica lo que se llama un filtro de vena cava, que es un dispositivo que se coloca en la vena cava para que cuando el trombo se rompa en la pierna y viaje por la vena cava hacia el pulmón, se quede atrapado en este dispositivo y que no llegue hacia el pulmón. Existen varios modelos, varios tipos de filtro de vena cava. El filtro más tradicional es este, que se llama filtro de Greenfield, pero existen muchos otros modelos que tienen distintas formaciones geométricas, ¿sí? Hay algunos que son simétricos, otros que son asimétricos, y todos sirven para prevenir la embolia pulmonar. No deshacen el coágulo, no quitan la trombosis, solamente evitan que el coágulo se vaya hacia el pulmón, y están indicados los filtros de vena cava cuando está contraindicada la anticoagulación, que con los nuevos medicamentos anticoagulantes eso es cada vez más raro. He querido ser lo más rápido posible, pero me tardé un poco más de lo que esperaba. Espero haber sido claro, pero me gustaría mucho escuchar la participación de ustedes, y si existe alguna pregunta o algún comentario, me daría mucho gusto escucharlos. Sí, claro. Muchas gracias, Gerardo. Agradezco mucho y agradecemos todos, de hecho, tu excelente presentación, muy completa. Estuvimos comentando algunas respuestas ahorita, algunas dudas que había, y hay una que quisiéramos comentar ahora ya que terminaste tu presentación. ¿Qué nos puedes comentar? Nos dice el doctor Marco Medina de Ecuador, de los riesgos que hay
cuando existe un trombo flotante y cómo hay que tratarlo? Bueno, un trombo flotante es una indicación relativa de un filtro de vena cava, ¿no? La verdad es que conozco muy pocos angiólogos que vean un trombo flotante y no le queramos poner un filtro de vena cava al paciente, ¿no? De manera que ese no es el tratamiento del trombo flotante, es el tratamiento de la prevención de la embolia, ¿no? El trombo va a seguir ahí. El tratamiento del trombo es la anticoagulación o la fibrinolisis. Cuando tenemos una, un pensamiento de que queremos proteger de la embolia pulmonar a este paciente, entonces podemos considerar la extirpación del coágulo, es decir, hacer una trombectomía venosa. Pero en realidad, apegado a guías, el tratamiento estricto del trombo flotante es anticoagulación. Por eso es una indicación relativa de colocar un filtro de vena cava inferior, la del trombo flotante, ¿no? Es un punto controversial, ¿no? Yo cada vez que veo un paciente con un trombo flotante me dan ganas de ponerle un filtro, me dan ganas de operarlo, pero cada vez que leo al respecto, lo que dice la información científica es que el tratamiento es anticoagulación y que la indicación de filtro es relativa y está a criterio del médico que lo trate. Ok, hay muchas preguntas, algunas las contestamos, otras las vamos a estar contestando en el chat, pero creo que como ya no hay mucho tiempo, esto es muy importante, ¿qué nos puedes comentar? Dice René Castillo, ¿el rivaroxaban se indica posterior al tratamiento con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular o como tratamiento inicial de la anticoagulación? Creo que es muy importante, ¿no? Si es que hay Muy importante, es una extraordinaria pregunta del doctor René. Te agradezco mucho esa pregunta porque el rivaroxaban es una alternativa de tratamiento que no requiere necesariamente iniciar con heparina. El tratamiento de la dosis de rivaroxaban que se utilizó en el estudio Einstein es de 15 miligramos 2 veces al día por 21 días, seguido de 20 miligramos una vez al día, al menos por 3 meses. Y en los pacientes que requieren una anticoagulación extendida, se continúa el rivaroxaban de 20 miligramos por periodos de 6 meses a 1 año. Y si se continúa, y si lo requiere de manera indefinida, Einstein Choice nos dice que 10 miligramos es una dosis óptima para el tratamiento extendido o indefinido. De manera que la respuesta es que no. Cuando vamos a escoger rivaroxaban, no se necesita empezar con heparina. De los anticoagulantes orales directos, el único que requiere el puenteo con heparina es dabigatran. El estudio Recover y el estudio Remedy, que son el de fase aguda y el de a largo plazo, ¿no? Se hacían así, con heparina, especialmente heparina de bajo peso molecular durante un tiempo y después se seguía con ya sea un brazo hacia antagonistas de vitamina K y el brazo en estudio dabigatran. Dabigatran 150 miligramos 2 veces al día. Es el único que necesita iniciar con heparina. De hecho, pues aquí estoy viendo a uno de los investigadores del estudio Recover Remedy, el doctor Erasto Aldret, que él participó activamente en este estudio. Y pues aunque ahora casi es consenso preferir los antagonistas, los bloqueadores del 10 activado, pues en su momento dabigatran fue también una buena opción. Ok, bueno, vamos, 2 últimas preguntas. Una la voy a contestar porque es muy simple. Nos preguntan sobre la efectividad de la aspirina 100 miligramos contra rivaroxaban. Bueno, son cosas distintas. Una es un antiagregante y el otro es un anticoagulante.
definitivamente para anticoagulación el rivaroxaban no tiene ninguna efectividad en esta área, la aspirina. Y como son preguntas que se desenvuelven o que surgen de la práctica en la arena clínica, aquí hay otra que es muy importante. ¿Cada cuánto hace el control de los pacientes, nos dice José Daniel Rodríguez, luego de una trombosis venosa profunda con anticoagulante? ¿El control lo hace mensual con laboratorio de coagulación o Doppler? Bueno, el control para el anticoagulante se debe, para el antagonista de vitamina K, debemos mantener niveles de INR entre 2 y 3. Lo que dicen las guías es que debemos tener resultados de entre 2 y 3 cada semana durante 3 semanas consecutivas. Ya que tenemos esa dosis titulada para ese paciente, entonces se hacen una vez cada mes durante el primer año y una vez cada 2 meses a partir del segundo año. Pero lo que sabemos es que el paciente entra y sale de los valores terapéuticos cotidianamente, cuando transgreden la dieta y se comen por ahí su ensalada, o cuando se echan su diclofenaco, se va el INR muy alto, o cuando tienen la necesidad de tomar algún antibiótico. De manera que muchas veces los pacientes están fuera de rango terapéutico. Ahora, en cuanto al control de ultrasonido, pues ahora esta es una alternativa que hacemos los angiólogos en el consultorio, como parte de la consulta, no como un estudio extra. Así es que, bueno, pues el seguimiento de los pacientes con trombosis venosa en la fase aguda, pues lo hacemos cada mes o cada 2 meses, dependiendo de cada caso y de la facilidad que tengamos para ver al enfermo, ¿no? Y estamos viendo cómo se va resolviendo la trombosis, cómo va desapareciendo y vamos valorando cuál será el mejor momento para suspender el anticoagulante tomando en cuenta todos los factores protrombóticos y antitrombóticos de cada paciente. Okay. Omar, Sí, doctor Valente. Oye, creo que está muy interesante, muchísimas pláticas, muchas preguntas, perdón, que vale la pena que la hagamos. Una de ellas, el doctor Espejel Blancas, que yo creo que alguno de ustedes conoce, pregunta, ¿por qué cada vez se hacen menos trombectomías quirúrgicas? Esta es una pregunta para el panel. ¿Qué opinan ustedes? Yep. Bueno, yo creo que cada vez se hacen menos trombectomías abiertas. Bueno, antes que nada, un saludo para el doctor Alejandro. Siempre es grato escuchar de él. Amigo, le mando un saludo. Yo creo que cada vez hacemos menos trombectomías abiertas porque tenemos alternativas percutáneas ahora para remover el coágulo, ¿no? Tanto dispositivos endovasculares para remover el coágulo, para aspirarlo, como es el angiojet, como es los otros dispositivos que pueden aspirar el trombo, ¿sí? Y también catéteres de trombolisis para trombolisis dirigida por catéter, como el sistema ECOS, ¿no? O el sistema Trellis, que nos permiten una trombolisis dirigida por catéter y podemos remover o deshacer el coágulo sin cortada, ¿no? Pero la verdad es que tampoco la trombolisis es para todos. La diferencia en precios, que bueno, cuando menos en el medio privado es una realidad, tenemos que tomar muy en cuenta lo que cuesta cada procedimiento, es mucho más caro un ECOS que una trombectomía. Entonces, cuando menos yo sigo haciendo más trombectomías que trombolisis dirigidas por catéter. Pero a ver qué nos dice Erasto. Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo con Gerardo. Buenas noches a todos. Gracias, Gerardo. Gracias, Omar, por participar en esta sesión de Foro Venoso. Yo creo que es un tema igual de la disponibilidad de los dispositivos para realizar terapia endovenosa.
los dispositivos de aspiración, los dispositivos de trombolisis farmacomecánica, los medicamentos, los catéteres, pero también creo que es una tendencia un poco, y permítanme decirlo, de moda, de por qué se están haciendo ahora mucho más endovascular que trombectomía abierta. Y yo sigo pensando que la trombectomía abierta, al igual que lo que menciona Gerardo, es una excelente opción, es un excelente método para resolver una trombosis venosa profunda, muy efectivo, con una morbilidad y mortalidad bastante razonables y que de alguna manera puede ser un arma para tratar pacientes, sin contar y sin mencionar los costos. El costo de una trombolisis en la sala de hemodinamia, que hay que llevar al paciente al menos 2 veces a la sala de hemodinamia, y resolverlo por cirugía, es diferente el costo. Pero creo yo que por eso, mi querido Alejandro Espejel, es que se están haciendo menos ahora. Sí, bueno, yo ahí hay algo que quisiera comentar. Pienso que hay también dos cosas que son muy interesantes por las cuales ya no estamos haciendo tantas trombectomías abiertas, en este caso yo. ¿Ok? La primera es porque el paciente se está diagnosticando antes. Vamos, hace 30 años no había en cada consultorio de un angiólogo un ultrasonido. Ahorita el angiólogo, el flebólogo, en cuanto sale, es lo primero que hace tener su ultrasonido. Las personas o los médicos, personal de salud interesados en esta patología, la mayoría cuentan con un ultrasonido en el consultorio. Entonces, el paciente aparte se refiere antes, precisamente por estos foros donde se da el conocimiento de qué es lo que hay que hacer. Entonces, tenemos un escenario donde el paciente llega antes al consultorio, se diagnostica prácticamente de forma temprana, inmediata con el ultrasonido, y la segunda parte es, ya establecemos ahí el tratamiento que ahora son mucho mejores, y establecer un nuevo anticoagulante oral, por decir, en un momento temprano, nos va a dar una mejor evolución. Igual, si los pacientes llegan antes, ya no estamos viendo tantas flegmasias, dolens, ya no estamos viendo tantas complicaciones. Entonces, todo esto creo que ha modificado de forma radical el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Cada vez llegan menos y entonces uno, pues, normalmente con el tratamiento médico, como decía hace rato Gerardo, tiene mucho mejor evolución en la mayoría de los casos. Entonces, diagnóstico temprano, más conocimiento de la enfermedad por un mayor personal médico, y el tratamiento que ha mejorado de forma radical con los anticoagulantes orales, con la heparina de bajo peso molecular. Entonces creo que eso tiene mucho que ver, es muy interesante, ¿no? Por eso creo que ha disminuido. Pero también completamente de acuerdo con todos ustedes, pero lo importante de estas pláticas, precisamente, lo que estás mencionando, Marc, se tiene más conocimiento del problema, por lo menos ya se tiene en mente, ya se piensa más en el problema. Pero, sin embargo, todavía nos siguen llegando, espero estén de acuerdo ustedes conmigo, nos siguen llegando pacientes que le dieron diurético, que la primera instancia es que si se hinchan las piernas le dan diurético porque piensan inmediatamente que es retención líquida, como lo mencionan ellos. Entonces eso agrava el problema, deshidrata al paciente y más en los pacientes seniles, ¿no? Pero lo más importante de todo, precisamente para eso son estas pláticas, para que tengan en la cabeza el diagnóstico, la idea de que una pierna hinchada, lo primero que hay que descartar por el riesgo de complicación es una trombosis venosa profunda. Así es, pero esa idea de Omar de que es más fácil anticoagular hoy es muy cierta, ¿eh? ¿Por qué se operan menos trombosis? Porque es más fácil anticoagular ahora. Sí, antes se tenía que tener un montón de controles y cuidados y bájale y súbele. Entonces había más complicaciones y más riesgos. Tienes razón.
Hay otra pregunta que nos hace el doctor Cabezas, que no falla a las sesiones. Dice, ¿cuál es su opinión de tratamiento en un paciente con trombosis venosa profunda y contraindicación para la anticoagulación? Sí, pues como decíamos, ese es el paciente en el que está indicado el filtro de vena cava para prevenir la embolia pulmonar, ¿no? Hoy tenemos algunas otras alternativas que nos pueden ayudar un poco, como la sulodexida, que está indicado para prevenir el tromboembolismo venoso recurrente, ¿no? No para la fase aguda de la trombosis venosa, y esa pues es una alternativa. Pero como platicábamos, así como hoy es más fácil anticoagular, cada vez son menos las contraindicaciones para la anticoagulación. Puedo pensar en muy pocas contraindicaciones reales para la anticoagulación, y la mayoría de ellas serán transitorias, ¿no? Todavía en la comunidad médica existe cierto, pues vamos a decir, miedo al uso de los anticoagulantes, ¿no? Lo vemos especialmente, por ejemplo, en los anestesiólogos, que muchas veces, si no tenemos extraordinarias pruebas de coagulación, no nos quieren anestesiar a los pacientes, cuando lo primero que hacemos nosotros en cualquier cirugía vascular es administrarle grandes bolos de heparina al paciente para que se pueda operar, ¿no? Entonces, como te digo, la indicación de tratamiento en la contraindicación formal para la anticoagulación es el filtro de vena cava, pero cada vez hay menos contraindicaciones reales para anticoagular un paciente, porque nuestras herramientas son cada vez más seguras y más efectivas. Y sobre todo el control, ¿no?, que se tiene con estos pacientes. El control, la visualización directa del estado del paciente, yo creo que eso nos ayuda mucho a tener la seguridad del tratamiento. Omar, ya estoy abusando, pero ¿sabes qué? Son preguntas que están en el Face. El mismo doctor Cabezas, doctor Cabezas de Costa Rica nos pregunta, ¿las estatinas tienen opción en estos pacientes? Es una pregunta de moda, ¿no? Sí, bueno, también está demostrado que la dislipidemia es un factor de riesgo de trombosis venosa, y desde luego que hay muchos estudios en los cuales se utilizan las estatinas como parte del tratamiento de la trombosis venosa, y parece que les va mejor a los que toman estatinas porque hay todo un fenómeno inflamatorio asociado a la trombosis, y la dislipidemia también tiene un fenómeno inflamatorio que se controla muy bien con las estatinas. Así es que, pues bueno, no es parte de las guías de tratamiento de la trombosis venosa profunda, pero no es descabellado el uso de las estatinas, además del tratamiento anticoagulante. Omar. Otra pregunta interesante que ojalá y creo que es bueno comentarla. Dice, el manejo de la trombosis venosa superficial sería el mismo que para la trombosis venosa profunda, es decir, para la tromboflebitis y para la trombosis venosa profunda, ¿sería lo mismo? Pues no. En realidad, la trombosis venosa superficial, a menos de que sea de un vaso grande como la vena safena en una región muy proximal, entonces el tratamiento sería anticoagulación. El riesgo de que una tromboflebitis progrese del sistema superficial al sistema profundo, aunque no es cero, pues tampoco es muy alto. Así es que no en todas las trombosis venosas superficiales se requiere anticoagulación. En algunas sí, en algunas no, y en algunas también se puede operar, ¿no? Está más al alcance del machete
el coágulo en el sistema superficial, así es que también si es un trombo agudo en una vena superficial pero proximal, pues podemos considerar la opción de tratamiento quirúrgico también, especialmente si son venas varicosas, la varicotrombectomía. O cerca, Gerardo, de la unión safeno-femoral, ¿no? Muchas veces se Ajá, está a así 1 o es. 2 centímetros de la unión safeno-femoral, pues basta con ligarlo para prevenir. Así es. ¿No? Sí. No sé si existan más comentarios, algo que quieran agregar los profesores. Pues solamente dar las gracias otra vez. De verdad que me siento muy afortunado porque me hayan considerado para esta plática y pues decirles a todos que los estimo mucho y que me ha dado mucho gusto participar en esta ocasión con el Foro Venoso. Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias. Omar, Gerardo, muchas gracias. Gracias a todos por su invitación también. Les agradezco mucho y estuvo realmente muy nutrido los comentarios académicos y la presentación. Muchas gracias. Vamos a contestar, vamos a intentar contestar las preguntas que tenemos todavía en el chat y las preguntas que tenemos en el Face. Vamos a tratar de hacerlo en los siguientes días. No queremos dejar pasar, invitarlos para la próxima sesión, el próximo jueves, que como complemento de esta plática, ¿por qué es tan importante el tiempo del diagnóstico de la trombosis venosa de extremidades inferiores? El diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento. Ojalá que puedan acompañarnos nuevamente. El ponente es el doctor Erasto Aldret, es el secretario del Foro Venoso Mexicano, y nos acompañará el doctor Alejandro Espejel como director del programa. A todos ustedes, muchas gracias. Omar, nuevamente, gracias por tu tiempo. Gerardo, gracias a todos. Una presentación excelente, mejor imposible. Y Arturo, gracias. Y al staff, buenas noches. Equipo, ingeniero Dani, muchas gracias a todos. Y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta Gracias, luego, buenas noches.